Hola, buenas noches. Una noche más con todos ustedes, conversaciones con el equipo Zulu. Primero de todo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Una semana de esas que parece que no ha pasado nada, pero han pasado muchas cosas, pero de esas cosas que a veces es difícil analizar. Y lo primero que vamos a intentar explicar es intentar sacar un poco, no diremos la verdad, porque la verdad saben que al final no existe, cada uno tiene la suya, pero un poco esa explicación que nos han estado dando estos últimos días de que como se han aprobado los presupuestos, ya tenemos gobierno hasta el 2023. ¿Qué podemos explicar de este tema? ¿Tener presupuestos implica automáticamente que nadie toca al presidente? Según el PSOE, que vive en una realidad paralela porque se lleva dedicando a hacer malabares dialécticos en las últimas semanas, sí. La realidad es que si los presupuestos del año pasado estaban cogidos con hilos, los de este todavía mucho más. El discurso básicamente se ha dedicado a decir pues bueno, que se necesitaba el PNV o H. Bildu o todo este tipo de argumentaciones un tanto extrañas que se han hecho, y se ha dado por hecho en los medios que efectivamente la legislatura está completa porque bueno, se estipula que si los presupuestos del año que viene no salen, básicamente pues entre unas cosas y otras se agotaría la legislatura. Aquí llevamos tiempo diciendo que teníamos dudas de que saliesen los presupuestos porque se iban a tener que ceder muchos temas. Hemos comprobado esta semana que todos los temas que han salido, todas las decisiones que se han tomado y todo lo que ha conseguido los partidos nacionalistas, porque básicamente son los partidos que dan la posibilidad de gobernar y de aprobar los presupuestos, son de ese corte, son políticas que han supuesto un ataque, una crítica al gobierno, tanto a Unidas Podemos, que recordamos que están en el gobierno, como al PSOE. Entonces, esto de decir, bueno, el Partido Socialista va a seguir 100% los dos últimos años, viendo los movimientos que están apareciendo en el resto del país, cuidado, porque al final aquí se nos olvida de que todo esto no es tan fácil como parece, que hay movimientos por detrás. Recordamos lo que llevamos diciendo mucho tiempo, que hay una serie de movimientos para tratar de desactivar a otros partidos por parte del Partido Socialista, para recuperar el voto y no tener que depender de, en este caso se entiende, Unidas Podemos o los partidos nacionalistas, que están afectando mucho a la base del partido. Y bueno, esto nos ha traído una semana muy movida, donde han celebrado la aprobación de los presupuestos, que por cierto se estaban debatiendo y no había ni un solo miembro del gobierno en el Congreso. Luego se queja la gente de que Rajoy no estaba en la moción de censura y demás, pero a la hora de repartir el dinero tampoco parece interesarles mucho eso, pero se llevan un 2% más de sueldo, o sea que supongo que los que han salido más fuertes son ellos. Y bueno, creo que ha sido una semana que yo te puedo asegurar que en Moncloa ha sido, y lo hemos hablado fuera, ha sido bastante tensa, por así decirlo. Porque hay cosas luego que sorprenden o no. Recordemos ayer que apareció que hay una partida para comprar urnas que en principio deberían ser para hacer elecciones. Y sobre todo sorprendió porque se ha adelantado, digamos, a lo habitual, si las elecciones fueron en el 2023. Y también debemos decir otra cosa que nosotros hemos valorado muy importante desde el primer momento, es los tiempos. ¿Qué es necesario? Que hubiera elecciones primero en Andalucía. Recordemos, allí no han aprobado los presupuestos y si seguimos el patrón del Partido Socialista, en este caso sería el PP obviamente, si se aprueban gobierno hasta el final, si no se aprueban gobierno disuelto. Ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en Suecia. ¿Habrá elecciones anticipadas en Andalucía? ¿Habrá elecciones anticipadas en Castilla y León? ¿Qué podemos interpretar de que no se convoquen, quizá pendiente que se convoquen en Madrid? ¿Tienen algún tipo de vínculo? Y el tema de las urnas es un simple detalle. A ver, primero, creo que lo que queda claro, y además te lo dicen abiertamente cierta gente del gobierno, es que las encuestas no reflejan la realidad porque no están hechas de una manera correcta. Entonces hay una parte de publicidad
buscando el voto por parte de Tezanos, que esto lo llevamos hablando mucho tiempo. Y lo comento porque no son encuestas que se manejan en Castilla y León y en Andalucía. En Castilla y León es cierto que todo nace por un tema del PP en Salamanca que parece que está más o menos controlado. Todo lo que pueda tener controlado Teodoro García Egea, que en estos momentos hay serias dudas de que tenga un control real del partido por toda la polémica que está habiendo en torno al asunto de Madrid. Y nos encontramos con una realidad en Andalucía donde el PSOE se sabe que está perdiendo apoyos en momentos muy importantes, que está perdiendo apoyos en zonas históricamente socialistas, donde es cierto que Vox ha sido en parte el que ha provocado que no se aprueben los presupuestos, porque es verdad que Moreno, vamos a decirlo claro, no ha cumplido o parece no haber cumplido los acuerdos que habían alcanzado con Vox. Y es cierto que en Andalucía, por algún motivo, se están retrasando las elecciones, pero por lógica, todo parece indicar que deberíamos estar hablando de que en Andalucía habría elecciones en un par de meses. Y recordemos que Andalucía nos presenta un escenario absolutamente distinto al de Madrid, empezando porque los candidatos de los partidos, son completamente distintos a los perfiles que encontramos con Madrid. No tiene el mismo Sí, tirón Moreno que Ayuso, correcto, Olona. es lo que íbamos a decir. No es Moreno, no es Ayuso, ni obviamente Macarena Olona, que parece la candidata de Vox, es Rocío Monasterio. Parece bastante obvio que parece tener más fuerza la candidatura de Vox en Andalucía que la que tuvo en Madrid y menos fuerza la del PP de la que tuvo en Madrid. Y eso podría no igualar, porque creemos que no se igualaría, pero sí aproximar mucho uno y otro, y eso puede poner en problemas, vamos a llamar la palabra morales, al PP en el sentido de que para gobernar Andalucía necesitará Vox, sí o sí. Sí, y analizando un poco el escenario andaluz, lo veo mucho más complejo que el madrileño, y lo hemos comentado con gente del PP y de Vox, empezando porque Vox tiene una base mucho más amplia en Andalucía, porque es cierto que Vox hay una parte de su política que la basa en agricultura, ganadería, y eso en Andalucía todos sabemos el peso que tiene real. Nos sigue sorprendiendo, porque aquí lo habíamos dicho, que nos decían que, bueno, que Macarena Olona era un activo que interesaba tener en Madrid, no en Andalucía. Personalmente pensamos lo mismo, en el sentido de yo no quemaría una nave tan importante como Macarena Olona en Andalucía, con todos los respetos a Andalucía, que es una comunidad autónoma fantástica, pero es cierto que creo que Olona tiene mucha más presencia en el Congreso porque hace mucho más daño a la oposición, porque hay que recordar el fantástico papel que ha hecho, por ejemplo, contra Marlaska en el Congreso. Y por otra parte nos encontramos con un candidato del PP que obviamente si lo comparamos con Ayuso pues no tiene nada que hacer. Y aquí entramos en el dilema del PP de eh, si sigue con el discurso que no tiene mucho sentido y nunca lo ha tenido de posicionarse en contra de Vox, o si decide alguien del PP, ya no se sabe muy bien quién o quién controla el partido, de ir en contra de Vox. Obviamente tú lo planteas, el PP y Vox en Andalucía están condenados a entenderse, y yo creo que el PP tiene que empezar a darse cuenta de que tiene que ceder ciertas parcelas a Vox, porque es cierto, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, que a Vox se le ha estado ninguneando en exceso en Madrid, bueno, como que nadie tomaba la decisión de tomarles en serio, entre comillas, o que parece que los acuerdos que tenían con Vox valían menos o podían romperse antes que con Ciudadanos, cuando realmente tiene mucho más peso objetivamente en la política nacional Vox que Ciudadanos, que no hay que olvidar que básicamente Ciudadanos, bueno, pues tiene una representación ínfima, casi ridícula, ¿no? No, no, y aparte una cosa que yo creo que es muy interesante, el único partido o la única candidata, hay que decirlo con claridad, que ha respetado a Vox
ha sido Ayuso. Y respetar a Vox, que decir, no insultarle, no decir que no vamos a pactar, etcétera. Tampoco hacer no darles ningún abrazo ni darles besos. Pero solo con ese movimiento ha conseguido subir mucho. Es decir, que a veces algunos pensamos que con Vox lo que hay que hacer, lo hemos explicado en su momento en Cataluña, cuando hubo las elecciones catalanas, dijimos, el PP se equivoca poniendo a Vox como un diablo. Lo que debería haber hecho es decir, oiga, estos están aquí, tienen su espacio político, no nos gustan o no nos interesa estar con ellos, pero son tan respetables como nosotros. Y con ese discurso Ayuso se disparó. Pero ese discurso está claro que el equipo de Casado parece no lo quiere hacer. Quiere convertir a Vox en un diablo. Sí, mira, hay una cosa y se explica muy fácil y lo hemos estado mencionando, pues yo creo que desde el inicio de este espacio. Siempre se decía que Vox por números iba a conseguir mucho apoyo y nosotros siempre decíamos que Vox tiene un techo. Y una de las virtudes que tenía o tuvo a Ayuso y sigue teniendo es el respetar no solo al partido, sino al votante. Y cuando tú respetas al votante porque piensa distinto, quizás haces que ese voto, en vez de ir a Vox, vaya al PP, o que no vaya a otro partido, o que se quede en blanco. Entonces, en el caso de Madrid, como mencionas, Ayuso entendió que Vox era un partido legítimo, que lo es, porque no es un partido que incumple la ley, como posiblemente puedan hacer otros. Entendió que había gente que puede votar a Vox, entendió que había gente que no sabía si votar a Vox o al PP, y eso le hizo subir votos en contra de lo que decía Casado, porque hay que recordar el papel que tuvo Casado con Vox de básicamente tratarle como enemigo público número uno, que creo que es un error, primero porque estás en el mismo bloque de pensamiento, que se entienda de derechas, y segundo porque está haciendo oposición contigo. Incluso en muchos casos está haciendo mejor oposición que tú, porque el PP en muchos temas básicamente ha hecho lo mismo que ha hecho Vox, acudir al Constitucional y demás. Entonces, el escenario de Andalucía, yo te diría que puede ser más preocupante para Moncloa, porque lo de Madrid realmente en Moncloa se daba por hecho. Pero en Moncloa hay y esto es así, hay ese pensamiento de que Andalucía no está perdido y que se puede recuperar. Cosa que entre tú y yo es sorprendente, pero bueno. Sí, porque parece, vamos a decirlo con claridad, alguien ve al candidato a Espadas, que es con el follón que tuvo además con su mujer, alguien ve al candidato a Espadas presidiendo la Junta, parece bastante complicado, parece que es un territorio que han perdido definitivamente. Sí, incluso hay un mapa de una encuesta que veíamos esta semana, y el mapa en cuanto a las regiones de voto ha cambiado completamente de hace 4 años a ahora. Y es verdad que el PSOE ha perdido mucha presencia. Si a eso le añadimos las circunstancias sociales de Andalucía, no solo con las manifestaciones de esta semana, sino con la realidad delincuencial y de paro y demás, hombre, yo creo que el PSOE tiene un serio problema con eso. Y ojo, el último bastión del PSOE siempre ha sido Andalucía. La última frontera era siempre Andalucía. El territorio que nunca se ha perdido era Andalucía. Y ahora verlo mal, cuidado. Sí, porque además se sumaría una cosa interesante, es decir, elecciones Galicia, pierde PSOE, elecciones ¿Y Cataluña, cómo pierden? Que no es que pierdan, correcto. es que encima es cómo lo hacen. Cataluña, por mucho que digan, no ganan las elecciones. Madrid pierden. Si sumamos Andalucía, sumamos Castilla y León y esas hipotéticas que también se habla, la Comunidad Valenciana, donde veremos si suman lo que creen que van a sumar, se hace curioso porque parece que pueden acabar perdiendo en todas las comunidades y seguir manteniendo el gobierno. Mira, esto que sirva de ejemplo y creo que va a ayudar. Tú estás hablando de la Comunidad Valenciana, de Andalucía, incluso podríamos hablar de Aragón. En el último mes hay mucha gente del entorno del Partido Socialista en Extremadura y Castilla-La Mancha que están diciendo vamos a volver a la época de Cospedal, refiriéndose a cuando el PSOE perdió Castilla-La Mancha y cuando el PSOE perdió Extremadura, que casualmente fue cuando el PP consiguió mayoría absoluta. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sentimiento
de los varones que están pendientes de la militancia, que están en territorios que no son Madrid, que no son Andalucía, que siempre han sido importantes, pero es verdad que es pues la España rural, la España vaciada, que luego hablaremos más adelante, empiezan a notar el rechazo al partido. Y claro, al final es un aviso a navegantes, porque cuando las bases te están diciendo por aquí no, el PSOE realmente lo último que quiere, y esto te lo puedo garantizar, es ir a elecciones en Andalucía. Y mucho menos a nivel nacional, porque claro, a nivel nacional puede ser una locura. Pero es cierto que sabemos cómo piensa Sánchez y cómo actúa, y que en busca de la aprobación o el aprobado puede cometer el error de convocar elecciones, que ojalá, pero es un escenario que posiblemente sea una locura. Sí, porque además sumamos ahora, esa parece volver a empezar. ¿Recuerdan aquella película de los 80 de García? Aquellos que tenemos más edad, ¿no? Gente joven como tú. Pero aquella película de volver a empezar con el tema de la pandemia. Con la variante esta sudafricana, vuelven las caídas intensas de bolsa, vuelven los malos números a las economías y al turismo. Da sensación de que esto nos estaba recuperando, oiga, y que nos ha venido bien decir que la culpa es de la pandemia, porque la realidad es que solo mirando el PIB, por ejemplo, de España, las previsiones, no se parecen en nada a la realidad, y estamos hablando de 2-3 puntos menos que en unos presupuestos generales del Estado deberían ser suficientes para dejarlos como inválidos. ¿Cuál es la realidad de la enfermedad, de la pandemia? Nosotros seguimos insistiendo que matará más la economía, obviamente, que la propia pandemia. Pero debemos preocuparnos, por ejemplo, un país que, hasta donde yo sé, ¿cuántos vuelos debe haber de España directos a Botswana o a Suazilandia? Yo me imagino que 0 o ninguno. Directos, yo te digo que ninguno. Vía Johannesburgo sí, pero directos ninguno. Pero vía Johannesburgo debe haber un vuelo diario como mucho, desde Madrid, supongo. De Barcelona no hay. El tema es, una vez en Johannesburgo o en Ciudad del Cabo sí hay posibilidad de 2-3 vuelos diarios, pero directamente con un vuelo directo de que te subes en Barajas o en el Prat y acabas en Botswana no hay. O sea que no es tan fácil llegar, pero el tema es que, claro, aquí tomas las decisiones a partir del martes. ¿Cómo que a partir del martes? O sea, ¿por qué a partir del martes? Si tanta prisa tiene, ¿no? Coño, toma la decisión hoy. El tema del COVID, mira, publicaba el Ministerio de Economía y el Banco de España la estadística avanzada de los datos económicos, y tú has dicho, los presupuestos deberían estar invalidados. Los presupuestos que se van a aprobar son un delirio. No solo por el dinero que se va a invertir en ciertas acciones o en ciertas partidas presupuestarias, sino que no se asemejan a ningún tipo de realidad. Luego, yo lo voy a dejar dicho para que luego no nos digan, no, es que no avisasteis, no. El dinero de la Unión Europea, con las decisiones que está tomando el gobierno de España, yo no lo tendría garantizado, porque yo te aseguro, y nos lo han comentado esta semana, esta noticia de los sindicatos, de los 100 millones para remodelar las sedes y demás, ha llegado a Bruselas, no ha sentado muy bien, y veremos. Pero bueno, hablando del COVID, yo creo que hay un problema, y aquí voy a intentar ser lo más serio posible. Primero se nos dijo que con el 70% era suficiente. Luego se nos dijo que el 80%. Luego se ha echado la culpa a los vacunados por no tener cuidado. Ahora hay que vacunar a los hijos de 5 a 11 años. Yo creo que casi toda la población ha llegado a un punto en el que necesita que se les tome en serio, se necesita que se hablen o que se empiecen a tomar decisiones basadas en datos científicos, porque empieza a haber un tufillo bastante fuerte, si me permites la expresión, de que hay gente que está muy cómoda tomando decisiones que ponen en tela de juicio los derechos. La semana pasada hablábamos de Austria, que es una locura lo que está pasando. De hecho, no sé si has leído que te mandan 2 cartas, o sea, una carta por vacuna con 1.600 euros de multa, y si no te vacunas, 4 meses de cárcel.
O sea, 4 meses de cárcel en Austria si no te vacunas. 3.600 euros son 1.800 y si no te vacunas, palmas los 3.600 euros y 4 mesecitos. O sea, que si no te vacunas en Austria, 1.800. Primera multa, segunda 1.800 por la segunda, si no te des la primera, y luego 4 meses de cárcel. 4 meses de cárcel. Hombre, pues yo de austriaco me vacunaría. Incluso están pasando cosas de tripulaciones absolutamente vacunadas por haber hecho escala en Frankfurt. Van a estar 21 días encerrados. Estoy hablando de un caso de Qatar Airways en Hong Kong, que básicamente están en una cárcel. Entonces, yo entiendo que ahora haya habido una mutación de 32 cromosomas en un virus en Sudáfrica y lo que quieras. Porque al final hay una cosa que hemos explicado y creo que estaremos de acuerdo, que nos pidieron confinarnos, la gente se confinó, nos pidieron vacunarnos, sí. La gente se vacunó, la mayoría, ¿eh? Y no sé, ¿ahora qué pretenden? ¿Fusilarnos al atardecer? Yo, mira, voy a ser muy claro. Yo en el momento que he oído que la culpa, la Organización Mundial de la Salud, ha sido de los vacunados por confiarse, oigan, a nosotros nos han dicho, hay gente que se ha vacunado por decisión propia, hay gente que nos hemos vacunado por decisiones externas casi por obligación o por obligación directamente. Yo ahí no entro. Yo siempre diré que hay que vacunarse, pero ahora, eres culpable por haberte vacunado y no tener cuidado. Te tienes que vacunar otra vez, tienes que vacunar a los hijos y volvemos al debate de siempre. Los restaurantes son el mal, pero las empresas no son el mal. Los sitios cerrados no sé qué, pero los abiertos... Ya es como todo muy arbitrario, ¿no? Y yo creo que la gente, más de lo que hemos hecho, no podemos hacer. Ha habido gente que lleva 1 año y medio casi sin salir de su casa, que han fallecido familiares suyos y no les han podido ver. Entonces, yo creo que estamos en un punto... Es cierto que España está mucho mejor que Europa y yo he sido el primero que he explicado aquí que en Europa la realidad es otra porque el tema de la vacunación es otra. Estamos hablando que básicamente 9 de cada 10 españoles están vacunados. Creo que el problema no es tanto. Y luego si tomamos los datos totales, que esta semana veíamos un estudio y nos lo explicaba alguien del Ministerio de Sanidad, los números totales en proporción a la población, por hacer un resumen rápido, estamos hablando de que en contagios no llega al 2%. Y ojo, estamos hablando del drama que todos hemos vivido. Entonces ya se está empezando a convertir más en una herramienta política casi que en otra cosa. Y yo vuelvo a decir, en España hay COVID, en Marruecos, bueno, pues... no hay tanto COVID, entonces... Sí, por eso, que los que viajáis más, claro, debéis ver cosas, es decir, joder, que el COVID no dice, llego a Marruecos y me quedo en la frontera, porque es más incómodo, no, pero... debe pasar y allí debe morirse la gente también, y no parece que vaya a hundir el país. No, pero en el momento que nos decían, no, el virus a partir de las 8:30 de la tarde es letal... ¿Qué pasa? ¿Que en horario comercial no te mata? No, porque descansa, no me jodas. Sé, es como el virus. Quienes vamos en metro, sabemos que el virus en el metro nunca está, porque no le gusta circular en metro, prefiere ir por la superficie y trasladarse de bar en bar. Deben ser unos borrachos estos virus, ¿eh? Desde luego, y luego, ojo, hemos hecho, y tú has dado con la clave, hemos hecho absolutamente todo lo que nos han dicho. No, sí, todo. Es que yo creo que la gente al final está, bueno, creo no, somos conscientes, la gente está cansada porque en un momento excepcional se ha cumplido exactamente con todo, la gente se ha confinado en casa, la gente ha dejado de ir a los entierros de sus familiares, la gente ha dejado de ver a su familia, a sus amigos, etcétera, etcétera. La gente luego se ha vacunado disciplinariamente, etcétera, etcétera, y ahora nos explican milongas. Nos explican que ahora viene alguien de Botswana, no sabemos cómo, un virus, que aparte llega aquí, lo que hemos dicho, va a todos los bares a beber copas, no va, yo qué sé, en el avión Falcon, no va en ningún lado, va solo en los bares y a partir de ahí no va en transporte público de meterse los taxis o yo qué sé qué, y obviamente a la noche se va de discotecas el virus. Mira, porque es lamentable. Voy a poner 2 ejemplos y que la gente los tome como sea. Tú vas a Londres y aunque estés vacunado, en las 72 horas, en las primeras 72 horas te tienes que hacer una PCR.
pero el de Londres va a atajarse como un piojo a Benidorm y si está vacunado no pasa nada. Están hablando de Sudáfrica y en la tarde de hoy ha llegado un avión a Holanda con 60, ojo, 60 pasajeros con la nueva cepa Omicron de COVID. Y luego igual, aquí los políticos, ahora el pasaporte COVID, que si tal, que si cual. Yo me pregunto, cuando Feijóo o algún ministro de alguna comunidad autónoma o algún presidente de la comunidad autónoma vaya con su escolta y con su familia, con sus trabajadores o con su equipo o con quien sea a un restaurante, ¿a él le van a pedir también el pasaporte COVID? En principio debería ser así, pero bueno, Claro, esto es como porque, es. claro, como es, yo sinceramente creo que ya es insostenible y yo entiendo que la gente esté cansada. Pero es que encima el relato de los medios sigue siendo un ejemplo. Madrid ayer, Black Friday, está colapsado, no se puede mantener la distancia. La gente no está teniendo cuidado. ¿Quieres dejar a la gente que vaya a comprar tranquila? Si van con mascarilla, si tú me has dicho que me ponga mascarilla y me pongo mascarilla, ¿dónde está el problema? No, pero es que la distancia. Bueno, pues oye, ¿qué hago? Yo creo que ya es todo surrealismo porque sí. No, no, ciertamente. Y un inciso antes de entrar en el siguiente tema, que decías de los presupuestos. Hay una partida que hoy ha parecido muy curiosa en los presupuestos, a ver qué opinión tenéis. Esta es de las preguntas improvisadas. Hay una partida de 500 millones de euros, o sea, bastante más, por ejemplo, de lo que se da a La Palma, por decir algo, bastante más, casi lo mismo que sea para digitalizar a 1 millón de pymes en España, imaginemos, 500 millones de euros, una partida para cubrir los errores y las costas de los juicios incorrectos que presenta Hacienda contra ciudadanos o empresas. Es decir, que vamos a pagar 500 millones de euros porque Hacienda se sobrepasa y tira asuntos que en principio pierden. Y no se responsabiliza ni un inspector, decimos inspector, pero podríamos hablar de delegaciones, porque esto al final parece una salvajada, es decir, pueden reclamar lo que sea. Imaginemos en España que la mayoría de casos que Hacienda presenta una inspección, la gente paga religiosamente y no se va al juzgado. Pero viendo esto, está claro que deben perder la mayoría de temas. A ver, mira, voy a contarte una historia que creo que representa muy bien esto. En mi círculo había una persona que era un alto cargo del Ministerio de Hacienda de la Agencia Tributaria que falleció este año, que en paz descanse el hombre, y básicamente se encargaba de los temas de patrimonio, ¿no? De grandes patrimonios. Y era la persona más crítica con la agencia tributaria porque decía que perdían mucho porque buscaban donde no tenían que buscar. La agencia tributaria, y me estoy buscando a un enemigo o alguna paralela o lo que sea, pero bueno, da igual, tiende a sobrepasarse en tiempos procesales, en investigaciones y demás. Yo que haya que aprobar una partida de 500 millones para pagar o costear los sobrecostes en los que incurre la propia administración no tiene sentido. Porque además, recordamos, esto yo lo recomiendo al hermano del ministro Garzón que lo escuche, el dinero del Estado sale de los trabajadores. Entonces, que estemos hinchando a impuestos a los trabajadores para encima pagar lo que el Estado genera por sobrecostes, creo que es un delirio. Estos presupuestos, yo entiendo que la gente no tiene el tiempo ni las ganas y a lo mejor ni siquiera tiene la forma de verlos. Hay partidas en los presupuestos absolutamente ridículas. Esta es una de ellas, ¿eh? Y son 500 millones. Que aquí estamos hablando de 500 millones como si fueran 5 euros. Pero son 500 millones. Sí, sí, como si fueran churros, que se los tiene más presupuesto, tiene casi más presupuesto esto que el Ministerio de Igualdad de la señora Montero. Cuidado, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de una partidita de 5 millones. Yo insisto, los presupuestos de este año no hay por dónde cogerlos y la administración, y es un debate que yo entiendo que es incómodo, pero nos tenemos que sentar y remodelar la administración porque no es normal que la agencia tributaria tenga unos sobrecostes de 500 millones de euros por errores procesales o por errores en juicios, por no perseguir o por perseguir lo que debería haber hecho. Igual hay que plantearse
la función de la administración o la calidad de la función de la administración o si se persigue a quien se tiene que perseguir. Pero bueno, es un debate que creo que se nos escapa totalmente. Sí, pero eso al final es como saltando distancias y no queremos centrarnos mucho más en este tema, más que nada para no tener paralelas. Pero al final es el tema de si los doctores se equivocan en 1000 casos, pues los echan. Si un juez se equivoca en 1000 casos y todos los recursos los acaban perdiendo cuando tal, lo acaban echando, lo acaban expedientando. ¿Y quién toca a los inspectores? ¿Nadie? Nadie. Además, hay un reportaje de relativamente hace poco que te lo referenciaremos para que lo publiques, que básicamente explica que los inspectores de Hacienda son intocables y de que se pueden pasar de vueltas o exceder en sus funciones y nadie les puede tocar. Entonces, de ahí que diga que a nivel procesal la agencia tributaria tiene una serie de problemas, hay que reformar eso, hay que poner coto al Estado porque aquí, claro, el Estado somos todos, pero tampoco es justo que ya que te fríen a impuestos, encima a nivel procesal sean un poco traviesos. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, es cierto que no se les puede tocar. Vale, dejamos la palabra en que tenemos inspectores traviesos, si inspectores de Hacienda traviesos. Mira que si se nos juntan con el COVID de Botswana y se van de bares, se nos va a convertir esto en un programa complicado, ¿eh? Bueno, vamos, si te parece, dejamos los bares, dejamos a los traviesos que hagan sus cosillas esta noche y nos vamos, si te parece, a lo que comentamos también hace un par de semanas. La calle se empezaba a calentar y hoy hemos tenido los primeros movimientos, las manifestaciones por la ley Mordaza de la policía. ¿Qué podemos explicar sobre este caso y sobre los nuevos que van a venir? No olvidemos tampoco lo de Cádiz de estos días pasados. Bueno, lo de Cádiz, curioso los miembros de gobierno atacando al propio gobierno del que forman parte por, entre comillas, la represión que ha habido. Al final, creo que hay ciertas industrias en este país que deberíamos analizar desde un punto de vista objetivo, como la metalurgia, los estibadores y demás, y ver las condiciones reales que tienen. Pero bueno, más allá de eso y las manifestaciones a las que te refieres, personalmente consideramos que la manifestación de hoy, que ojo, ha unificado por primera vez a todos los sindicatos o asociaciones a nivel nacional, ha sido un éxito, es una buena noticia. La reforma de la ley Mordaza, que para que la gente la lea, que tampoco es tan mala como la gente cree, es la ley 4/2015 de 30 de marzo. Y digo que la lean porque se lleva vendiendo por parte de la izquierda que la ley Mordaza nos corta derechos y desde nuestra parte vamos a ser siempre claros. Yo quiero estar del lado de la policía, de la Guardia Civil, de las fuerzas y cuerpos de seguridad siempre, porque si ellos hacen un trabajo con más medios, con más seguridad y con más legalidad, nosotros vamos a vernos beneficiados porque protegen a la ciudadanía y no puede haber un Estado de Derecho sin una policía que pueda ejercer su trabajo de una manera correcta y con una protección jurídica suficientemente estable como para actuar. Hay mucha gente que dice, no, es que hay policías que se pasan. Bueno, ovejas negras hay en todos los sitios, pero en este sector hay una cosa maravillosa, que es la policía la primera que persigue sistemáticamente y de una manera contumaz a la gente que ensucia su nombre. Entonces, yo celebro la manifestación de hoy. Creo que los partidos que la han apoyado han acertado y, sinceramente, por las informaciones que tenemos, es un trágala que ha cometido el PSOE para que Podemos no pusiese dificultades, pero es verdad que nos dicen fuentes de interior que parece que en caso de aprobarla se hará con muchas enmiendas porque son conscientes de que es una locura. Y sí es cierto que además buscan el desgaste de dos partidos. Primero de Podemos, porque es verdad que Podemos se está presentando como defensor a ultranza de la reforma, que cada uno tome sus decisiones. Y también quieren desgastar en futuro porque Pablo Casado, podemos decir que ha mordido el anzuelo a la hora de decir, cuando gobernemos, ojo ahí, volveremos a establecer la ley Mordaza
que a mí no me gusta el término, pero bueno. Eh, ya te digo que yo creo que la ley es una locura, porque al final nos afecta a todos. Creo que a cualquier persona cuando le pasa una desgracia, y Dios quiera que no le pase a nadie, los que están ahí, los que corren en dirección del problema y no huyen, son la policía, la Guardia Civil, los bomberos y todo esto. Pero ya te digo, las informaciones que nos llegan desde Moncloa es que busca más el desgaste de estos partidos, el Partido Popular y Unidas Podemos, que del propio PSOE. Pero es verdad que, como muchas cosas que hacen, no han pensado muy bien, y el desgaste que está teniendo el PSOE y Marlaska con esto es una locura, ¿eh? Yo creo que Marlaska se debe tomar unas vacaciones sin edie, porque el pobre hombre tiene que estar destrozado. Porque no hace una buena. Es una cosa terrible. Y ojo, 20.000 policías en la calle son muchos policías, ¿eh? Cuidado. No, sí, cierto, es decir, y no solo, según unas fuentes eran bastantes más, pero bueno, nos quedamos en esa cifra, pero la realidad es que la calle empieza a salir, cada vez creemos saldrá más gente a la calle, y eso sin lugar a dudas parece que tensará más las relaciones en la Moncloa internamente. Sí, yo insisto, Moncloa tiene en rojo finales de enero, principios de febrero. Saben que va a haber problemas. Lo de la policía al final no deja de ser una manifestación, entre comillas, con poca importancia, porque afecta a un sector que a la izquierda le interesa poco. Pero lo de Cádiz, que es lo que Pablo Iglesias se vanagloriaba de llamar el pueblo o la gente, eso molesta más. Y lo de Cádiz va a pasar en muchos más sitios, va a pasar en muchos más sectores, y eso va a tener un desgaste. Los sindicatos están asustados realmente están asustados porque saben que el papel de los sindicatos en este proceso que estamos viviendo relacionado con la COVID no tiene ningún sentido, porque no están representando a nadie. Hay un dato que nos comentaba alguien por línea interna, que las afiliaciones, perdón, a sindicatos están cayendo mucho. De ahí que se subvencione para que no salgan a la calle, porque al final el papel del sindicato es muy difícil de mantener a fecha. Y yo creo que Moncloa tiene un problema. Tiene un problema, y además te lo verbalizan, y cuanto más pasa el tiempo, más nervios hay, la situación es más tensa, están perdiendo el control. Y cuando la gente pierde el control, los que sabemos cómo son las situaciones de estrés o de crisis, se ve. Y en Moncloa cada vez hay menos control. Bueno, está claro que cuando pierdes el control, pierdes totalmente la perspectiva y tiendes a equivocarte. Tampoco es tan difícil. Si te parece, vamos a hacer un repaso ahora más político. ¿Vale? Hemos puesto un nombre a cada uno de los partidos, a ver qué te parece, y empezaremos solamente por el PSOE, pero citamos los 4 que vamos a hablar principalmente. En el PSOE hemos dicho el personalismo de Sánchez, en el PP le hemos titulado La soltera y el casado, copiando un titular del Español, si no nos equivocamos. En Vox, perfil bajo, de Abascal, vamos a decirlo así, y en Podemos, el vuelo de Díaz. Luego hablaremos también del PNV y sus problemas con Bildu, y obviamente de la catalanización de la España vaciada, vamos a decirlo así. Empezamos, si te parece, por el PSOE y ese presidente personalista que empieza no, porque ya llevamos días diciéndolo nosotros. Hay muchas bases y muchos presidentes, lo dijimos ya hace meses, creo recordar, que ellos son conscientes de que a cuanto más pierda el PSOE a nivel imagen nacional, ellos al final se pueden quedar hasta sin cargo. Hablamos de un alcalde, una comunidad autónoma, etcétera, y al final hay muchos que viven de esto, con lo cual dirigir el partido al personalismo de Sánchez a muchos no les convence. Desde luego. Yo creo que lo más importante a la hora de hablar del PSOE es, primero, que el relato está perdido, porque el relato que hacen es imaginativo cuanto menos. Están entrando en una retórica para justificar las decisiones que no tiene sentido ninguno. En este caso, el partido es cierto que teme los cambios, porque ahora viene tiempo de autonómicas, de municipales, en ciertas comunidades, y claro, hay gente pues que va a la casa del pueblo del PSOE desde hace 20 años, que tiene un sueldo por ser alcalde de, yo qué sé, de un pueblito de Toledo, de Soria o de donde sea, y de repente se está dando cuenta que no puede entrar. Y esto nos lo cuenta gente del partido, que hay muchos cargos
que no han vuelto a pisar la Casa del Pueblo del PSOE porque no pueden entrar, porque en cuanto entran les llaman, pues imagínate. Y el personalismo de Sánchez, bueno, pues creo que ha perdido ya totalmente, ya ni se esconde, ¿no? Hoy salía una noticia de que había justificado viajar en el Falcon famoso a Burgos por ir a visitar una empresa y realmente hay un mitin del partido. El PSOE es una casa de locos. Y aquí lo hemos dicho, Sánchez tiene secuestrado al partido. Yo esta semana me ha dado mucha pena y lo hemos hablado entre nosotros porque hay gente que le conoce personalmente. García Paje, el ejercicio de hipocresía que ha hecho esta semana, bueno, o el señor Elorza, que no vamos a hablar de él porque hay muchos que sabemos de dónde viene y cómo ha sido hace muchos años. El ejercicio de García Paje esta semana ha sido terrible. O sea, se la ha comido, pero literal. El PSOE, posiblemente Sánchez vino como remodelación del partido y se ha convertido en el destructor del partido tal y como se conoce. La remodelación del partido va a ser un ejercicio complicado y va a haber mucha gente que va a saltar del barco por razones obvias, porque insisto, estás de presidente del gobierno, estás en Moncloa, tienes que tener las miras de Estado que no estás teniendo. Entonces, bueno, creo que es un drama, realmente. No, y luego sumamos aquello de las ministras. ¿Recuerdas cuando trajeron las ministras? Que no nos acordamos el nombre de aquellas y ahora tampoco, ya han pasado meses y parece que no están teniendo ningún efecto, ni se acercan a lo local. Hoy hemos visto, no sé qué ministra era, creo que era esta que se llama Raquel, me parece, paseando por Cáceres, también la ciudad cerrada para que pase la señora ministra. Es decir, no se acercan a la calle, no toman un café en la calle, nadie sabe quiénes son, nadie regenera. Y la realidad al final es que dices, nos acordamos más, con todo el cariño, de Ábalos o de Calvo o hasta de Redondo que de los nuevos. Sí, sí, yo lo siento, pero sigo sin acordarme de los nombres y no voy a mentir, no me acuerdo. Hoy en concreto escuchaba a la portavoz del gobierno explicar la reforma de la ley de seguridad ciudadana y no sé de qué estaba hablando porque estaba diciendo tonterías. No sé si consciente o inconscientemente, pero la ley no se la ha leído y no han supuesto ningún cambio. No voy a hablar del portavoz del Congreso porque, o sea... ¿Este se llama Gómez, puede ser? ¿Héctor mira, Gómez? Te hablo sí. de memoria, ¿eh? El apellido no te lo sé decir. Sé que se llama Héctor. Vale. O sea, chaval, retírate. Estás perdido. O sea, futuro cero. El PSOE. O sea, Pero este portavoz, perdón, un inciso, sí. ¿no es el que jugaba baloncesto con Sánchez? Sí, sí, pero ahí voy, que vale. has vendido a la remodelación del partido y al final a la ministra que más se le escucha, por razones obvias, es a la de Hacienda. A la señora Montero también. O sea, a la Chiqui. A Chiqui, sí, efectivamente. Nadia Calviño está callada. Escriba cada vez que habla sube el pan. Robles, nadie sabe dónde está. Castel ha aparecido en el Congreso esta semana porque pasaba por allí y ha dicho voy a hablar un poco. Es un disparate todo. O sea, y sé que no me debería reír, pero es que, o sea, si lo pensamos, es una calamidad. Es una calamidad. No, al final lo que dijimos el primer día del cambio de gobierno, que tras la salida de todas estas, entre comillas, primeras espadas, el presidente se quedaba desnudo. E insistimos, Sánchez en un cara a cara, Sánchez en una improvisación, Sánchez cuando no tiene que leer, Sánchez en el fondo parece un actor, parece aquello de Ronald Reagan, que acuerdan que le preguntaban, ¿y usted cómo es presidente? Y otra gente más brillante no, dice, porque yo tengo memoria y me sé aprender los papeles. Pues parece que Sánchez, cuando le sacas de eso, no sabe hacer nada. No, yo invito a la gente a que analice los gestos o cómo habla ahora y cómo hablaba hace un año. No tiene nada que ver. El papel le ha podido, no se lo cree, se nota la tensión, se nota el nerviosismo, pero al final no deja de trasladar el día a día que vive, que es tenemos un problema, no engañamos a nadie. Sí, cierto. Pues si te parece, pasamos a otros que parece que también tienen un problema. La guerra entre la soltera y el casado, nunca mejor dicho, que hoy parece que ni se han cruzado en la manifestación, con un Teodoro que no sabemos exactamente
qué debe estar haciendo, si está preparando ya las maletas o está pensando que lo está haciendo genial, y con una situación en el PP que no se acaba de entender que el partido que en teoría debería estar llamado a gobernar esté peleándose internamente, incluso con acusaciones que han salido estos días de posible, entre comillas, golpe de Estado institucional para quitar a Casado del poder. No sé, yo supongo que el señor De Gea estará preparando el mundial de lanzamiento de hueso de aceituna, ¿no? Que es ahora, en las próximas fechas. Creo que dijiste la semana pasada. No. Sí, y no sé si lo darán en Movistar Plus o algo así. Supongo que lo echarán por ahí. Mira, hay unas imágenes pues de las últimas horas, del día de ayer viernes, bueno, de antes de ayer viernes, de la señora Ayuso saliendo de un concierto en el Palacio de los Deportes, que para que no conozca Madrid es básicamente el recinto predilecto para los conciertos, y el sitio gritando presidenta. Sí, Dani Martín creo que Sí, era el que cantaba. creo que del Cante el Loco o algo así. Sí, Tal, algo así, no, correcto. no sé exactamente el grupo, pero es significativo porque en el PP ahora mismo hay, yo diría, dos realidades. El PP que votaría a la gente y el PP que cree el PP que le votaría. El PP que votaría a la gente es el PP de Ayuso, y el que cree que la gente le va a votar y que se autodenomina próximo presidente, el de Casado. Yo voy a volver a insistir, y que Dios me perdone, pero Teodoro García de Gea, fuera, ya. Casado tiene que espabilar, porque es que, igual que hablamos de que Sánchez vive en una realidad paralela, Casado, yo le veo un poco al tran-tran, ¿no? Como que responde siempre después de alguien. Y que cuando responde copia el estilo de Almeida o copia el estilo de Ayuso, pero que nunca toma la iniciativa. O incluso copiando a Vox, que va a un sitio y luego va el PSOE, el PP, perdón, o con el Constitucional, primero habla Vox y luego habla él. No sé si han perdido la perspectiva o han perdido la identidad, pero está claro que el PP no es el partido que nos tenía acostumbrado como con figuras como Aznar o como Mayor Oreja, todo este tipo de personajes, o Margallo, por ejemplo, ¿no? Este tipo de personajes que decías, cuidado. Casado, yo creo que se va a enfrentar, si hacen una nacional para las próximas elecciones para elegir candidato, yo si fuera él me preocuparía, la verdad. No, y hay una realidad que no se puede separar, digamos, del día a día, que una cosa es que se pudiera pensar en su momento, que algunos actos, por ejemplo, de Ayuso o lo que fuera, o todos los principios podían estar gestionados por marketing, llamémosle así. Pero está claro que improvisar, que la gente la aclame en el Congreso de Andalucía, por ejemplo, del partido, ahora en este pabellón, por la calle, eso no se improvisa, eso realmente es una realidad. Y es una realidad que debe molestar, porque claro, dentro de Génova, porque dicen, oiga, que el presidente soy yo, el candidato soy yo, pero a mí no me aclama nadie. Y no ya es aquello de que las encuestas digan que tendría mejor resultado, sino que se palpa en la calle que hay un personaje del partido, y nosotros lo hemos dicho siempre, Ayuso nunca dirá que seré candidata, excepto que me lo pidan por aclamación. ¿Y qué estamos viendo estos días? Aclamaciones. Sí, desde luego. Yo creo que la virtud de Isabel ha sido que ha trascendido del partido, ¿no? Incluso del personaje. Creo que el político normalmente en España ha sido siempre muy fiel al partido o ha intentado encajar dentro de, pues, del mindset del votante, ¿no? Como sin salirse de la idea que tenía el votante del partido. Y ella ha llegado, ha dado un golpe en la mesa, y creo que ni siquiera es impostado, es simplemente el ser ella misma y decir las cosas, además de una manera que lo entienda todo. Y si lo comparamos con Casado, pues Casado, incluso en la imagen no terminas de saber por dónde va, y obviamente no hay aclamación, hay que te aclamen. Creo que hay una diferencia clara en cuanto a las aclamaciones, ¿no? Si tú vas al Congreso del PP y eres presidente del PP, obviamente la gente dirá, oh, Casado, es la hostia, perdón, pero en la calle no. Pero si tú estás en un concierto, sí, que vas sin escolta, que por cierto, desde aquí un mensajito a los políticos del gobierno, como no les gusta la policía, pues que dejen a la escolta, porque total, si les van a quitar algún tipo de poder y de derechos, pues que se quiten ellos la escolta, como está todo tan bien. Pero bueno, vuelvo al tema.
el tema de que estés en un concierto sin escolta, te levantes y la gente te aclame, la gente normal, no del partido del Congreso Nacional, la gente normal. Yo soy casado y digo, cuidado, porque igual esta que dice que no quiere ser presidenta acaba queriendo ser presidenta porque donde va se la aplaude. Y encima lo mejor de todo y lo preocupante realmente para Casado, y esto es información de dentro, es que la primera que le da normalidad es Ayuso. Es decir, no es... Tú no sé si recordarás, hubo una época en el PP que con Gallardón había... ¿Cómo puedo decir? Cierto recelo porque él se iba creyendo el gran alcalde, ¿no? Como que sí, se creía el personaje. Que correcto. Se creía el personaje, pero es verdad que no había un apoyo real de la población, que bueno, al final era casi más sus historias mentales, que es verdad que, ojo, acabó siendo ministro de Justicia, pero había un momento en Madrid y en el PP que Gallardón era, bueno, era el candidato. Y de repente no, pero es que esta chica realmente tiene el apoyo de la gente como lo tiene Almeida. Y eso es muy difícil de controlar. Y hay mucha gente que sabe en el PP, en la directiva, que entre Isabel y Pablo, posiblemente el que perdiese fuese Pablo. Entonces, el PP yo creo que se tiene que centrar y tiene que hacer limpia. Yo dije aquí, el PP tiene un problema que es que se pone a discutir de cosas que no se tienen que discutir en momentos que no se tienen que discutir. Bueno, pues han vuelto a caer. Entonces yo les emplazo a que se paren a pensar un poco y que actúen en consecuencia. Vale, pues si te parece hablamos ahora de otro partido, de Vox, que cada vez parece es curioso, pero por un lado se escucha muchas, vamos a decir así, muchas aclamaciones, pero por otro vemos que el principal líder, Abascal, cada vez parece más de perfil bajo. ¿A qué se debe esto? ¿O son imaginaciones nuestras? Vemos a Olona, vemos a Iván Espinosa, etcétera, etcétera, pero Abascal, ¿qué está? ¿Preparando las elecciones? ¿Montando a caballo? ¿Qué está haciendo? Vox se enfrenta al problema que muchas veces hemos comentado, que además creo que que cualquier persona que haga un ejercicio de autocrítica se dará cuenta, la comunicación de Vox o de ciertos miembros de Vox falla, vamos a decirlo así. Es verdad que ahora mismo está dando paso a Macarena Olona, que desde aquí decimos, y lo volvemos a repetir, que la decisión, según nuestro criterio, no parece la más acertada, porque consideramos que es un activo para el partido en la carrera de San Jerónimo, pero Vox en las últimas semanas es cierto que está dejando, o por lo menos es lo que te verbalizan miembros del partido, está dejando que los partidos grandes se peguen entre ellos, porque es verdad que está habiendo mucho desgaste y mucha declaración sin sentido. Es cierto, y esto vaya por delante, el trabajo que han hecho en las enmiendas a los presupuestos generales del Estado ha sido absolutamente fantástico. Y esto te lo digo porque somos conscientes, y personalmente soy consciente, han hecho un trabajo fantástico, analizando todo y reclamando lo que consideraban. O sea, en ese sentido creo que nos tenemos que congratular de tener a un partido que se lo tome tan en serio y no haga enmiendas tipo de el punto A tiene que ser el punto C y tonterías de estas, que realmente casi todas las enmiendas van en esa dirección. Y volviendo al tema de la comunicación, Vox, por ejemplo, hay un diputado que lo estábamos hablando antes, Juan Luis Steckman, creo que se llama el señor, que es un doctor, no sé si es epidemiólogo o algo así. Sí, doctor. Ay. Sí, bueno, sí, que sabe de virus, por hablar en, sí, en pocas palabras, sí, que en sabe español de lo que antiguo, habla. ¿no? Y de repente tienes a un tipo de Vox que básicamente son, no voy a decir libertarios, pero que son defensores de la libertad del individuo, diciéndote, ojo, en el Congreso, que te tienes que vacunar por cojones, y que se me perdone, y que se tiene que vacunar a todo el mundo por lo civil o lo militar a lo Revilla. Y claro, esto en Vox ha sentado muy mal. De hecho, esto no sé si la gente lo ha leído, ha habido mucha gente de Vox, incluso compañeros de Vox en el Congreso, que han pedido que dimita y que ceda el escaño, porque son declaraciones que no se ajustan a la voluntad del partido ni a la de los votantes, sino a la personal.
cuidado con esto, que es lo que hablamos de que la comunicación como miembro de un partido puede arrastrar al partido. Creo que Abascal toma un perfil bajo de una manera cauta, porque es cierto que no hace falta intervenir, y cuando lo ha hecho ha seguido en la misma línea, o sea que no se le ha echado de menos. Pero es verdad que Vox parece ser que hay cambios, o que está habiendo cambios en la forma de actuar o de trabajar, porque se están dando cuenta de que pueden acercarse unas elecciones andaluzas, castellano-leonesas, nacionales, donde van a tener que pues perfilar o hilar mucho mejor el mensaje. Pero bueno, yo no me preocuparía, porque es verdad, e insisto, el papel que ha hecho Vox con los presupuestos ha sido fantástico. Sí, porque aparte, si comparamos, obviamente no es el mismo número de diputados, pero lo que ha hecho Vox a lo que ha hecho Ciudadanos, ¿dónde está Inés Arrimadas? Pues mira, esta mañana estaba en Madrid reclamando con los policías la no modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, y aparte de eso, pues haciendo nada, y ni siquiera puedo decir los presupuestos. Nada, o sea, yo creo que Ciudadanos anecdótico totalmente cada vez más, y lo siento, porque además creo que era un partido, y lo hemos hablado aquí muchas veces, que parecía encarrilado en una dirección y que uno nunca sabe al final hacia dónde va, o ya incluso ya no a dónde va, sino de dónde viene, ¿no? Porque han dado tantas vueltas que uno no sabe. Yo creo que Ciudadanos, bueno, pues está a verlas venir y poco más. Porque, claro, imaginemos elecciones en Andalucía, por decir una de las hipótesis. Ciudadanos, obviamente, todo el mundo es consciente que sacará cero. ¿Tendrá alguna repercusión o dirán, como la última vez, bueno, seguimos aquí? A ver, Andalucía, perder una posición como Andalucía, donde eres vicepresidente, yo me atrevería a pensar que Arrimadas tendría o debería de dimitir. Pero claro, ¿quién lo coge? El partido, porque está desmantelado. El Villacís, mundo mal. es que si lo coge el mundo mal, o sea, se acabó, ¿sabes? No sé, yo creo que Ciudadanos, que ojo, que en este mundo de locos que vivimos, igual hace un comeback estupendo y se vuelve a poner en 40 escaños, que no va a pasar. Sinceramente, si pierde Andalucía, lo mejor que podrían hacer, casi por dignidad, es disolverse, porque yo creo que no hay mucho más. Incluso la gente que todavía sigue afín al partido te dice que, bueno, que es... Y cito, la situación es dramática, o sea que tampoco hay mucho más que hablar. Pues si te parece, pasamos de unos en caída a otros en caída, que hablamos de Podemos, en el sentido estricto de la palabra Podemos. Recordemos, Yolanda Díaz volando a su aire, intentando volar a su aire. Explicaremos ahora una anécdota de los vuelos de Yolanda Díaz, curiosamente. Belorra y Montero, bueno, intentando sobrevivir y pagar la hipoteca, porque si tienen que volver a su antiguo trabajo van a tener un problema. Y Enrique de Santiago, que era un desconocido hasta hace unos meses prácticamente, pues intentando lo que nosotros denominamos poner la bandera el 2 de mayo en el Reichstag de Berlín, sobre la basura de Berlín arrollada, en este caso Podemos arrollado, intentar llevarse algo. Yolanda Díaz, a una pregunta al portal de Transparencia ayer, contestó explicando sus vuelos y nos hizo gracia, y entramos con este tema, porque pues dijo, pues mire, he ido a una cumbre en Italia, para sus vuelos con el Falcon, obviamente tal, y de golpe dice, he ido a una reunión a Barcelona con Ada Colau y para eso necesitaba el Falcon. Hombre, una reunión donde lo que se estaba barajando era incorporar a Ada Colau al equipo de Yolanda Díaz, que por cierto no la quieren ni por asomo. Y la realidad es que se justifica que una vicepresidenta del gobierno vaya a ver a un alcalde. Incluso pensamos en rango institucional, que no vaya el alcalde a ver a la vicepresidenta y que para eso se gaste un Falcon habiendo aves, habiendo, yo le llamo yoigo, los trenes Sí. no sé qué, como se llamen, porque es complicadísimo, habiendo hablo, o sea, habiendo hasta coches. ¿Es tan coherente? A ver, esto, como sabes, si le preguntas a alguien que se dedica al tema de seguridad, te dirá que mejor en avión que en ave porque es más fácil y bla, 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 bla. En este caso en concreto, que parece más ser un tema relativo a las aspiraciones personales y profesionales de una vicepresidenta que haga uso de
pues el Parque del Estado yo no lo veo. Y soy el primero que he dicho, si un presidente tiene que ir a algo relacionado con el cargo, que vaya en vehículo oficial, solo faltaba. Pero hombre, en este caso entiendo que los compañeros de seguridad dirán, no, pero es que es mucho más, tiene mucho más sentido que vayan en avión que en vez de nave, lo sé. Pero hombre, yo creo que es un aprovechamiento un poco espurio, ¿no? De, de los recursos del Estado. Unidas Podemos, yo creo que debería cambiarse ya el nombre a Unidas Pudimos y no quisimos, porque no han querido, han estado en el gobierno y no han hecho nada, y aún así critican al gobierno del que forman parte, que estos estudiarán las facultades el día de mañana, ¿no? De, oye, pues estamos en el gobierno, pero el primero que echa mierda en el gobierno somos nosotros desde dentro, porque, bueno, pues porque yo lo valgo, ¿no? Yo de Podemos, sinceramente, ya no sé qué decirte, porque se está desmantelando. Además, es obvio, porque Ciudadanos todavía tiene esa idea o esa imagen, ¿no? De partido organizado, entre comillas, pero Podemos, hay frentes abiertos que además se ven, o sea, que no lo esconden. Entonces, un partido político que no esconde y tiene una batalla fratricida como la que tienen, pues, yo ya no sé qué decirte. Y luego encima, si está el todopoderoso Pablo Iglesias metiendo más mierda por detrás contra sus ex compañeros y contra el ex gobierno del que él era vicepresidente, bueno, pues se nos ha tenido que quedar una cena de acción de gracias fantástica en Podemos. Sí, sí, porque no creo que esta gente haga cena de Navidad, ¿no? Más que nada porque no deben celebrar la Navidad, con lo cual va a a ser muy triste estos días para Podemos. Vas a tirarme de la lengua, pero a los de Podemos les gusta más la fiesta que al tonto una tiza, o sea, que te quiero decir. Bueno, en fin, a ver si se nos van a juntar con los inspectores traviesos, Bueno, con el COVID de Botswana y van también de bar en bar, levantando faldas, no me digas eso. que venga lo que tenga que venir, ya a estas alturas de la vida, como comprenderás. Sí, no queremos tampoco que de mucho. No. Y hoy, si te parece, entramos en partidos que habitualmente no hablamos, pero que creemos están algunos un poco cabreados, digámoslo así. Hablamos de los partidos de las comunidades de Cataluña y el País Vasco, hablamos del PNV y de la antigua Convergencia, para llamarlo de una manera. Empezamos, si te parece, por el tema del PNV, que parece que se han dado cuenta que esta vez no han sido necesarios, han apoyado los presupuestos, pero lo han apoyado como si no los hubieran apoyado. Y con esa petición sobre la denominación de origen de La Rioja, que incluso había diputados del PSOE en La Rioja que decían que se iban a negar a apoyarlo si salía ese tema, y realmente se ven por debajo de Bildu. En cuanto a necesidad del gobierno, el gobierno se apoyaba antes en Bildu, que fueron los primeros en apoyar los presupuestos, antes que en el PNV. Cabrea, ven miedo, ven que Sánchez es un trilero, por cierto, cosa que alucinamos que algunos no lo vean a estas alturas. ¿Qué sensación hay en el PNV? Bueno, yo sabes que siempre he tenido una opinión del PNV positiva, porque creo que la forma de hacer política es lo que más entiendo como hacer política, pero creo que se han juntado una serie de catastróficas desdichas esta semana que sirven como resumen perfecto de la situación del PSOE. Del PNV, perdón. Primero, que el PSOE haya justificado, primero que el PNV, que EH Bildu no hacía falta para aprobar los presupuestos, pero luego EH Bildu decía que sí hacían falta porque eran los necesarios, el PNV defendiendo que eran ellos los últimos en entrar como votos, entonces que los que sobraban era EH Bildu. Todo esto como de no, ¿qué será antes, el huevo, la gallina y demás? Segundo, el cabreo de Aito Esteban diciendo que lo de La Rioja, que tampoco era para tanto, no sé si está o ha estado pendiente de la prensa, pero ha sido un terremoto absolutamente. Y yo personalmente estaba hablando con algún productor de vino de La Rioja Alavesa y decía, es una ruina para los productores de La Rioja Alavesa. Y luego, el punto clave de todo esto, que ha pasado desapercibido absolutamente, es el PNV se siente traicionado. Y se siente traicionado, y voy a poner el ejemplo para que la gente se dé cuenta de que es así. ¿Cuándo has visto tú o cada cuánto habla el presidente del PNV en un medio nacional? Antes de las elecciones generales. Como muchísimo. Pues esta semana, el martes o el miércoles, casualmente, ¡pum!, en Espejo Público.
de la noche a la mañana aparece a defender la importancia del Partido Nacionalista Vasco, no solo en estos presupuestos, sino en toda la democracia española. Es la prueba, la última prueba, la prueba definitiva de que el PNV se ha dado cuenta de que no son socios prioritarios de Sánchez. Lo cual, bueno, con el gusto que tiene el PNV a tirar gobiernos y a dar por saco, si se me permite la expresión, pues igual empiezan a ser incómodos. Porque, ojo, en el País Vasco el movimiento que ha hecho el PNV ha molestado bastante. Entonces, bueno, pues, creo que es la prueba definitiva de que algo pasa. Si algo parece que pasa, y si sumamos luego esas extrañas cosas, el PNV, recordemos, siempre se había asociado en el caso catalán a Convergencia y Unió, la extinta Convergencia y Unió, que se fue a la deriva y ahora está dividida en 2000 grupos. Y aquí podemos hacer dos interpretaciones. Ahora, obviamente, el apoyo no es ya Convergencia y Unió, que prácticamente, como decimos, está medio extinguida, y es Esquerra Republicana. Y aquí una de las cosas interesantes que es que se está hablando en Cataluña, desde el PP, vamos a decirlo así, de fulminar a su candidato Alejandro Fernández para intentar juntarse con los antiguos de Convergencia y Unión y intentar hacer, digamos, un tipo de partido, vaya usted a saber cómo le llaman, para intentar sumar un espectro no, digamos, nacionalista moderado, como en su momento podía tener, por ejemplo, el candidato Piqué, si se acuerdan, o incluso Alicia Sánchez Camacho, o incluso esa figura que hace tiempo no se habla de él, Durán y Lleida, por ejemplo, que estaba en este caso en el partido de Unión. Es decir, una unión, digamos, de la gente que ellos dicen, o que aquí se denomina moderados, fulminando a todo aquello que tuviera que ver con el Partido Popular actual. Y según parece son una idea que tienen desde Madrid, desde el PP, desde Génova, y que parece que quiere coger ese lugar que creen que está vacío y que creen que puede ser cogido, digamos, por los antiguos miembros de Convergencia y algunos del PP actual. ¿Cómo se ve esta perspectiva de volver a un Durán y Lleida, para entendernos, de hace años? Bueno, poníamos el ejemplo fuera del espacio porque es cierto que yo creo que la figura que representa más a esa derecha catalana moderada que no entraba en un discurso nacionalista, al menos en el Congreso, la representaba Durán y Lleida, que es verdad que además era moderado en todo y creo que hizo o dio una relevancia a Cataluña en el Congreso bastante significativa. Creo que recuperar esa concordia, si se me permite la palabra, beneficiaría, no voy a hablar si beneficia al PP o a lo que queda de Convergencia, sino a la Cataluña que todos sentimos nuestra. Es algo muy positivo. Entonces entiendo que en Génova haya ese interés o esa idea de tratar de buscar, pues, a través de la derecha más moderada, ¿no? O de este sector de la ciudadanía catalana, una suerte de amalgama política que aúne al PP, incluso a lo que quede de Ciudadanos. Recordamos que ganaron unas elecciones y ni siquiera se molestaron en intentar sacar adelante la investidura, y posiblemente yo creo que puede marcar un punto de inflexión, ¿no?, en la situación social y política en Cataluña, que al menos desde nuestra parte deseamos que ocurra, porque es verdad que en Cataluña también la situación, pues un poco con las manifestaciones el otro día en la universidad y esto de que no se va a aplicar la sentencia del Supremo y todo esto, pues ya empiezan un poco a ser muy, muy preocupantes y a recordar a tiempos pretéritos, ¿no? Sí, sí, y además ahora sumamos ese nuevo fenómeno, esa España vaciada, que en el fondo parece que lo que quiere es, recordemos el Foro de Santiago el otro día en Galicia, donde parece que algunos se han puesto las pilas, las comunidades, no las, digamos, que parece que siempre tienen voz y voto, que Cataluña y País Vasco, sino el resto, 8 comunidades, se juntaron un poco para decir que están aquí, es decir, que quieren buscar soluciones. Y parece que es una manera también de intentar evitar el crecimiento, nacimiento de eso que se llamaría partidos de la España vaciada. Teruel existe, Cuenca existe, Soria existe, con todo el respeto, ni puñetera idea que más existe, que parecen una línea blanca de algún partido grande para intentar robar votos a otros, porque obviamente existe la España vaciada, pero ¿no sería más fácil que los partidos
se implicaran en cada uno de sus territorios y yo qué sé qué, que el PP o el PSOE en Segovia o en Logroño, o perdón, La Rioja o en Cuenca, pues sus diputados fueran, ¿no? Como por ejemplo, sabemos que el diputado en una de las últimas elecciones en Cádiz fue Marlaska, por decir algo, que pintan Marlaska en Cádiz como si yo me presento mañana por Alicante, que he estado una vez o no he estado nunca. Entonces la cuestión es, ¿no es más fácil que se busquen diputados que se impliquen en el territorio y que incluso en el propio Congreso a veces se tenga que romper la disciplina de voto como algo democrático y que cada diputado vote lo que realmente interesa a sus ciudadanos de su provincia? Mira, yo aquí voy a ser muy claro. A mí el tema de la España vaciada me preocupa porque además es una problemática que conozco y que muchos miembros del equipo sufrimos o hemos sufrido. Sobre esto último que comentas, yo voy a defender siempre que el diputado represente a su circunscripción. Es decir, que si tú en Ávila te dicen que no o en Badajoz te dicen que no, tú no votes que sí porque tu partido, la portavoz, te levanta el dedito y te dice que sí. Creo que hay que tener una fiscalización o una accountability, no sé cómo expresarlo, de que el diputado represente de una manera objetiva y real a sus constituyentes, ¿no? Dicho esto, yo creo que partidos, con todo respeto, bueno, con todo respeto a los votantes, no al partido, partidos como Teruel existen, no representan, no apoyan, no hacen nada. Yo creo que la clave está que los partidos grandes, en vez de decir que van a dividir el Prado en capitales de provincia y tonterías de ese estilo, que es es la mayor estupidez que he oído en mucho tiempo, se dediquen a hacer políticas que hagan que las familias quieran seguir en las regiones poco pobladas, que se invierta capital extranjero y capital nacional en regiones con poca población, que se aumente la natalidad, que se den ayudas a la agricultura, a la pesca y a la ganadería, o incluso fomentar que se establezcan industrias en parques empresariales que podemos encontrar, por ejemplo, en Galicia, en Castilla y León, en Andalucía, muy grandes. Eso es lo que ayuda. Yo creo que la formación de partidos pequeños que lo único que van a hacer es complicar y al final, como mucho, conseguir un escaño en el Congreso va a ser algo tóxico y que objetivamente no va a aportar nada. Para que la gente se haga una idea, la cantidad en millones de euros que ha conseguido en partidas presupuestarias alguna propuesta del partido de Teruel existe, que recordemos que ha sido la pieza clave para que el presidente sea Pedro Sánchez, ha recibido 17 millones de euros y Bildu 42 en propuestas. 17 millones de euros para Soria o para Teruel puede ser mucho si está bien invertido o no. En el caso de Teruel en concreto, ya te puedo decir que es una gilipollez. Entonces, es un drama real esto del campo y de la España vaciada, y los partidos están desviando el tema porque tampoco les interesa. No, sí, es la realidad que al final lo que la gente quiere realmente es que sus diputados pues se preocupen de sus cosas, que al final tampoco se está pidiendo muchas más cosas, ¿no? Que levanten la mano sin saber incluso a veces que votan o que dejan de votar. Si te parece, para acabar, vamos a dar una rápida vuelta por el mundo a ver qué está pasando, porque hay más cosas que las que pasan en España y nos centramos, si te parece, en dos pequeños temas, a ver si comentamos algo. Por ejemplo, esas declaraciones del presidente de Ucrania, que hemos hablado otros días de Polonia, pero ahora nos vamos un poco más abajo, de los movimientos de tropas de Rusia cerca de la frontera del este de Ucrania, en este caso, que dice que podrían invadir el país el 1, aparte ha puesto fecha, el 1 de diciembre. ¿Qué podemos decir de esto? Sí, bueno, lo comentamos la semana pasada, que la inteligencia norteamericana dio información sobre movimientos de tropas de unos 100.000 individuos en la zona de lo que se conoce como la República de Donetsk. En Ucrania o la zona de Crimea se está hablando 1 de diciembre, 1 de enero. Las informaciones que llegan de Washington son de 1 de enero, la primera semana de enero, por aprovechar pues las condiciones. Bueno, la Unión Europea, como siempre, está profundamente preocupada, ¿no? Y Rusia sigue en su misión de balcanizar la zona del este y de ir conquistando poquito a poco plazas, que es verdad que a nivel poblacional Ucrania es algo más complicado de lo que la gente cree, porque es verdad que hay un sentimiento nacionalista ruso o hacia Rusia bastante significativo en ciertas regiones, Crimea sin ir más lejos.
Pero bueno, esto de Ucrania, pues ya te digo, interesará poco o nada. En 2 semanas tendremos a expertos absolutos en el tema. Y Europa, pues mirará hacia otro lado como tanto le gusta hacer. No sé, Ucrania, recordemos que tiene poco más de 600.000 kilómetros cuadrados, para hacerse una idea. España y un poquito más. Desde España se mueve sobre 500.000 más o menos. Y creemos, como dices, de que, bueno, que tuvimos Afganistán, tuvimos La Palma, pues bueno, tuvimos Polonia, que quién habla de Polonia, y suponemos que vamos sumando lugares que se hablan 3 días y luego nos olvidamos. Como se ha hablado también del tema este de las chafarinas de Marruecos, que nos ha preguntado algún oyente. Recordemos que las preguntas las vamos leyendo y las vamos incorporando. Nos han preguntado qué podemos decir del tema este de las chafarinas, las piscifactorías, supuestamente en territorio, en aguas marítimas españolas. Bueno, esto está Qatar de por medio, porque los que van a explotar las piscifactorías en el agua, en el mar territorial español, en, en Chafarinas, es Qatar. Para que la gente se haga una idea, el mar territorial es de 12 kilómetros hacia la costa de cualquier isla o cualquier zona costera de un territorio. Marruecos sigue intentando aprovechar o tomar ventaja no estratégica sino económica de ciertas regiones. Yo sinceramente, y además la conozco personalmente, yo echaba a la embajadora de Marruecos en España mañana mismo. Esto de mandar una carta a través del embajador en Rabat diciéndose, pues también demostrándose profundamente preocupado y consternado por la decisión del Reino de Marruecos, es una tontería. Eh, Ojalá tengamos un gobierno alguna vez que vuelva a dar un golpe en la mesa con Marruecos. Y es un país que además tú sabes que conozco perfectamente y que visito mucho. A nivel estratégico nos está pintando la cara. Entonces yo no entiendo el pasotismo de la administración. Creo que nos arrepentiremos más pronto que tarde, ya no solo porque podamos perder territorio, que no lo creo, pero sí que podemos perder pues materia prima, ¿no? Y recursos. Pero bueno, al final, desgraciadamente, vivimos una época donde preocupa más la publicidad que el territorio y la seguridad y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, creo que desgraciadamente nos traerá problemas de aquí a 5 años, 10 años y nos lamentaremos. Porque tú que conoces bien Marruecos, cosa que conocemos, por cierto, lugar bonito, nos Mucho. dicen, la realidad es que comentas, vamos a hacer un análisis, no diremos más personal, pero ¿cuál fue el momento donde realmente en los últimos 30 años España picó la mesa? Por ejemplo, si hubiera pasado lo de aquellas islitas en este gobierno, ¿crees que se hubiera intervenido No, echándolos? no. ¿O se hubiera dado como, bueno, no vamos a crear un problema internacional? ¿Se hubiera asumido? A ver, entiendo que hablas de Perejil. Es verdad que ahí Sí, sí, perdona, se me fue el sí, nombre, pero Perejil. los que nos la quisieron jugar, y esto es un hecho, fueron los franceses. Esto es así, es un hecho y está constatado y se sabe. El último gran golpe en la mesa respecto al reino alawita fue ese. A partir de ahí es cierto que se tensionó mucho la situación y básicamente por mandato comunitario, es decir, por orden de Bruselas, se ha tendido hacia una política de mirar hacia otro lado por el tema de la inmigración y por la importancia en la seguridad que puede aportar el Reino de Marruecos para con el terrorismo de toda la zona del Sahel. Yo creo que España ahora mismo, en cierto modo, está atada de pies y manos a una política europea fronteriza que es un absoluto desastre y que obviamente Marruecos, como reino soberano, trata de aprovechar de la forma que mejor le convenga. Pero es cierto que España, pues la última piedra de toque y el último aviso fue Perejil. A partir de ahí, lamentablemente, en muchos temas estamos hipotecados a una política exterior y de seguridad común que está en manos del señor Borrell o de quien haya estado Solana en su época, que ha sido un absoluto desastre. Y bueno, pues de esas tierras estos lodos. Sí, pero ciertamente, y no por tirar ahora a analizar la historia, que seguramente es mucho más fácil que analizar la actualidad, en aquel momento también debía estar atado de manos el presidente Aznar y tiró adelante a pesar o con el compromiso obviamente de Europa en un tema que ahora mismo algunos creemos que el presidente Sánchez no se hubiera atrevido y seguramente no hubiera podido ni convencer a Europa y mucho menos a Estados Unidos de hacer ese tipo de operaciones.
Sí, es cierto que se junta que, por ejemplo, Marruecos ha ido ganando crédito internacional. Estás hablando de Estados Unidos, de la compra-venta de armas y demás. Hay que entender que la política de exteriores y seguridad común en tiempos de Aznar, con Solana como comisario y defensor de la PES, era mucho más débil y todavía estaba entrando y se estaba asumiendo todo el tema del Tratado Schengen, de la libertad de circulación de capitales, moneda y mercancías. Entonces, todo el tema de las fronteras todavía había ese esa visualización de la frontera como pues el último bastión o la última defensa para con el enemigo, ¿no? Esa forma de realpolitik o de política realista del siglo XIX donde había una valoración objetiva de la frontera. Esto, claro, es hace 18 años, 20 años. Con el tiempo, pues toda esa idea de frontera se ha ido diluyendo y se ha ido cediendo la soberanía hacia Bruselas y eso lo juntas a una clase política mucho más nefasta que la anterior y con un Marruecos mucho más poderoso y con una mayor presencia internacional, pues bueno, te da una situación como la que se ha vivido con Ceuta cuando dejaron pasar y todo ese tipo de cosas. Es un drama, sí. Yo insisto, va a generar problemas, pero bueno, es un tema que hay que darle tiempo y yo espero y deseo que alguien en Bruselas se le encienda la bombilla si es que la tienen y se den cuenta de que el tema de las fronteras y de ceder soberanía nacional de los países miembros puede ser un problema. Pues si te parece, acabamos la parte de análisis por esta semana. Hacemos la pregunta habitual de cada semana. La próxima semana, ¿qué podemos prever? Recordemos, nosotros estaremos miércoles y jueves en Madrid, estaremos en el Congreso, haremos el café con el diputado Cambronero, que diremos ya el martes, supongo, el propio miércoles será a la tarde, el miércoles a ver dónde lo podemos hacer. Si vienen 10 personas, genial. Si vienen 5, genial. Si vienen 100, pues tendremos un problema. Bueno, el del bar o donde lo hagamos estará encantado de la vida, pero bueno, eso es otra historia. Y en lo político, en la realidad, ¿qué podemos esperar de esta semana? Que es la semana anterior, digamos, al puente largo de la Constitución, que es del 6 al 8, es decir, que la semana siguiente será en teoría festivo, bueno, aquellos que trabajen, no, obviamente, sábado, domingo, lunes, martes se sobreentiende que será puente en muchos lugares y miércoles. Sí, yo veo interesante el día de la Constitución, quién irá, quién no irá, qué se dirá y qué no se dirá con los micros. Esta semana posiblemente veremos otro ejercicio de malabarismo por parte del PSOE, posiblemente obviando la manifestación de la tarde de hoy, porque se va a obviar, y algún ataque fortuito de Podemos a la causa, que ya te digo yo, 100% que van a lanzar. Interesa entrar en un estado de letargo, viene el frío, vienen las navidades, los presupuestos están aprobados, entonces posiblemente estábamos hablando del perfil bajo de Vox, empezaremos o lo que le interesa a Moncloa es un perfil bajo. Más allá de eso, pues insisto, ya no podemos adelantarnos porque ni siquiera en Moncloa saben por dónde sopla el aire y qué va a pasar. Entonces, bueno, yo insisto, invitar a todo el mundo a que siga la actualidad y poquito más. Sí, lo cierto aparte, lo único novedoso, pasado el puente, volverá una sesión de control al presidente. Entendemos que la última antes de final de año, recordemos que habrá pasado otro mes, la última fue en noviembre, el día 10, pasará un mes para tener una segunda sesión de control. Parece que este cariño que tiene al Congreso Sánchez es cada vez menor. Ya no hablamos de cuando estuvo cerrado el Congreso, sino que parece que incluso en estos momentos busca cualquier justificación para no pasar por ningún tipo de control. Y como la oposición, entre comillas, la oposición, los suyos, le apoyan en todo, parece que también les da igual perder un poco de democracia a algunos partidos. Sí, no parece interesarles mucho y además también que se nos olvida hablar de que puede empezar a enfrentarse a un problema porque a ver cómo gestiona el aumento de los casos de COVID, a ver si se empieza a plantear otra vez que hay gente que parece en Moncloa intuir que se va a volver a tratar de establecer un estado de alarma o de emergencia, porque claro, ya lo decíamos la semana pasada, ¿cómo justificas eso después de las 2 sentencias del Constitucional? Sánchez teme al Congreso porque es un sitio donde no está cómodo, es un sitio donde se ven las costuras, donde se ve la debilidad que tiene no solo él, sino el partido y el grueso del gobierno, porque además es bastante obvio que hay tensión.
Y bueno, yo creo que la sesión de control pues será una toma de contacto otra vez con la realidad y a ver si pasa algo en Andalucía y en Castilla y León, porque claro, todo esto puede cambiar como pasó con lo de Murcia, que estábamos tan tranquilos, no sé si recordarás, y de repente alguien levantó el teléfono y el caos absoluto Sí, sí, y, sí. Y y lo que tenemos ahora viene de aquello. efectivamente, Entonces, eso también. Y por cierto, una última pregunta antes de despedir es, ¿volverá Simón? El licenciado Simón, bueno, Fernando Simón, si vuelve a haber caos, necesitarán que vuelva, porque ¿dónde puñetas está Simón? él dijo que se hacía a un lado y que la portavoz de casos relacionados iba a ser otra persona. Yo, sinceramente, si alguien del departamento de prensa del Ministerio de Sanidad o de Moncloa escucha esto, que sé que alguno hay, Simón es una figura que poco favor te va a hacer. Entonces yo entiendo que si aparece va a ser en perjuicio del gobierno más que en beneficio. Pero bueno, creo que es una figura que se ha quedado en la historia de España lamentablemente y poco más. Bueno, y con la medalla aquella que le dieron en aquel Claro, pueblo de Zaragoza, si no nos efectivamente. equivocamos. Pues si te parece, nos vamos a despedir por hoy recordando, dando un saludo a los traviesos inspectores que has citado, al señor de Botswana y al otro que no sabíamos quién era, que también habíamos metido en el mismo grupo de Un saludo, un campechanos saludo. nocturnos. Un saludo. Vamos a denominarlos así. Todo sin Pues como acritud. todo, sí, sí, con todo con buena fe. Ya saben que Eso aquí es. nunca nos metemos con nadie, simplemente a veces hacemos algún chascarrillo para intentar entretener las más de hora y media de programa de hoy, de noche, la noche del sábado al domingo. Lo primero, gracias y buenas Un noches. placer como siempre. Y nosotros poco más que decir. Nos emplazamos a mañana en el segundo café. La semana que viene los programas, recordemos, estamos en el Congreso y ya iremos informando si la semana que viene, como es el puente largo, si hacemos o no conversaciones con el equipo Zulu. En principio estaremos todos por aquí y si lo hacemos, pues les informamos como siempre en su momento. Como siempre, gracias a todos y como siempre decimos, simplemente seguimos.